La amistad estaba muriendo bajo el lente de un microscopio. Mientras la doctora Elena Vázquez observaba cómo aquel patógeno sintético devoraba células humanas y tejidos que el rat con la misma voracidad, comprendió que no se enfrentaba a un accidente de la naturaleza. Era un asesinato planificado contra la estructura misma de la paz. El contador de la estación Unidad 1 marcaba 27 infectados, una mezcla equilibrada de científicos de ambas especies que, hasta hace unas horas, compartían bromas y laboratorios. El destino es irónico, pues apenas había pasado un año desde que la flota del almirante Chen llegó a aquel Rat Prime para cumplir una promesa de honor que la humanidad había arrastrado durante siglo y medio. Aquella alianza, nacida del sacrificio de la nave colonia Perseverance y la generosidad del capitán Cegna, era ahora el objetivo de un arma biológica diseñada para transformar la confianza en un vector de muerte. Crincha, su colega Kelrat, permanecía a su lado con las mandíbulas tensas, reflejando en sus ojos compuestos el destello rojo de las alarmas de emergencia. El patógeno no era errático. Atacaba específicamente a quienes trabajaban en entornos mixtos, a los que creían en la integración. La noticia de que la plaga se extendía por Kelrat Prime y las colonias humanas como nueva esperanza solo alimentó un pánico que los enemigos de la alianza estaban listos para capitalizar. Elena sintió como la rabia reemplazaba al miedo al darse cuenta de que alguien había decidido que la belleza de dos especies construyendo un futuro común era una amenaza que debía ser erradicada mediante la biología del odio. El aislamiento total de la estación fue el primer triunfo de los perpetradores. Al quedar Unidad 1 bajo cuarentena, el silencio se volvió pesado. Elena recordaba las historias de su abuela sobre los 40.000 seres humanos que habrían muerto en el vacío si una flota mercante Kelrat no hubiera arrojado su cargamento para salvar a desconocidos. Ahora, ese legado de 150 años estaba siendo puesto a prueba por el miedo. Los datos genéticos revelaron marcas de agua artificiales, firmas de laboratorio que apuntaban directamente al Imperio Bin, aquellos que nunca perdonaron la intervención humana en su intento de genocidio previo. Los Bin no solo buscaban matar cuerpos, buscaban que las especies se culparan mutuamente, utilizando a políticos radicales y aislacionistas para fracturar el Frente Unido. La presión aumentó cuando el almirante Chen, a bordo de la Resilience, informó que las votaciones para cerrar fronteras y repatriar personal eran inminentes. El senador Marcus Webb en la Tierra y el consejero Brettic en Kelrat Prime estaban utilizando la muerte de dos niñas, una humana y una Kelrat que murieron tomándose de la mano en un hospital, para justificar el fin de la alianza. La narrativa del miedo era poderosa, pero Elena y Crincha sabían que la única forma de detener el colapso era demostrar que sus diferencias biológicas no eran una debilidad, sino la clave de la cura. Si el patógeno había sido diseñado para atacar a ambos, la solución debía nacer de la combinación de ambos sistemas inmunitarios. El almirante Chen, quien poseía una resistencia natural al virus, se convirtió en el primer voluntario para un procedimiento de extracción de médula ósea que lo dejó al borde de la muerte. En el laboratorio sellado de Unidad 1, 21 científicos desobedecieron las órdenes de evacuación, atrincherándose para terminar la investigación. Elena administró el tratamiento híbrido, una mezcla de anticuerpos humanos y células inmunes Kelrat, en 3 pacientes terminales. El éxito fue absoluto. La medicina de la alianza funcionó donde la ciencia aislada había fallado. Sin embargo, mientras celebraban el hallazgo, los Bin lanzaron su ofensiva final, enviando una flota de guerra hacia Kelrat Prime, apostando a que la humanidad, dividida por la plaga, no movería un dedo para intervenir. Chen, debilitado y herido, tomó el mando de su nave dañada y desobedeció los protocolos de separación para interponerse entre los invasores y sus aliados. Lo que siguió no fue solo una batalla militar, sino un acto de fe. Naves civiles, mercantes y mineras de ambas especies, inspiradas por el sacrificio del almirante y la valentía de los científicos, formaron un escudo viviente frente al planeta. Comerciantes que recordaban las historias de sus antepasados se negaron a huir, obligando a los Bin a retirarse ante una unidad que no pudieron calcular. La plaga fue derrotada por la ciencia compartida, y la guerra fue ganada por la lealtad compartida. La estación Unidad 1 fue reconstruida y ampliada, convirtiéndose en el corazón de una nueva civilización interespecies. Elena, ya anciana, observaba a los jóvenes estudiantes humanos y Kelrat trabajar en armonía, sabiendo que las marcas de la plaga ahora solo eran recordatorios de que el honor es más fuerte que el contagio. La humanidad no solo cumplió una promesa vieja, sino que forjó una nueva que resonaría por los siglos. Cuando uno cae, el otro lo levanta, y cuando el miedo intenta separarlos, la respuesta siempre será una unidad que hace temblar a los imperios.
La victoria sobre la plaga y la retirada de los Bin dejaron a la Estación Unidad envuelta en una euforia que ocultaba grietas mucho más profundas en el tejido del espacio conocido. Elena Vázquez, ahora directora de la División de Bioestabilidad, pasaba sus noches analizando los informes de los pacientes recuperados, notando un fenómeno que no figuraba en sus simulaciones iniciales. Los humanos y Kel-Rat que habían recibido la cura híbrida no solo estaban sanando, sino que sus patrones de ondas cerebrales empezaban a sincronizarse de una forma que la ciencia convencional no podía explicar. No era telepatía, sino una forma de resonancia empática. Un humano podía sentir la agitación de un Kel-Rat antes de que éste emitiera un solo chasquido de estrés. Esta nueva conexión, bautizada por los medios como el vínculo de sangre, se convirtió en el cimiento de una sociedad que ya no necesitaba traductores para entender el dolor ajeno, pero también despertó el temor de aquellos que veían en esta amalgama biológica el fin de la identidad individual de cada especie. Mientras la reconstrucción avanzaba, Crincha descubrió un archivo encriptado en los restos de una fragata Bin que había quedado a la deriva tras la batalla de Kel-Rat Prime. El archivo no contenía planes de guerra, sino una serie de advertencias sobre una región del espacio que los Bin llamaban el vacío susurrante. La revelación fue estremecedora. La plaga no había sido diseñada solo para destruir la Alianza, sino para servir como un filtro biológico. Los Bin estaban desesperados por encontrar una especie, o una combinación de ellas, que pudiera sobrevivir a lo que estaba despertando en las fronteras exteriores de la galaxia. El ataque contra los Kel-Rat no fue un acto de odio ciego, sino una prueba de selección brutal. Si la humanidad y los Kel-Rat eran capaces de unirse y crear una cura, entonces eran los candidatos perfectos para actuar como la primera línea de defensa contra una entidad que los Bin ya no podían contener por sí solos. La tensión en el Consejo Galáctico alcanzó un punto crítico cuando se recibió una transmisión desde una estación científica en el borde del vacío susurrante. La estación no informó de un ataque, sino de una desaparición masiva. Miles de colonos habían simplemente dejado de existir, dejando tras de sí estructuras intactas y mesas servidas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos y nada más. Elena y Crincha fueron enviados a investigar, protegidos por una pequeña escolta de naves liderada por el almirante Chen, quien ahora portaba prótesis de alta tecnología que integraban circuitos Kel-Rat en su sistema nervioso. Al llegar, descubrieron que el espacio alrededor de la colonia no estaba vacío, sino lleno de una red de filamentos de energía que respondían exclusivamente a la firma biológica de los sujetos que habían recibido la cura híbrida. Este hallazgo planteó un dilema aterrador. La medicina que salvó a las dos civilizaciones era, en realidad, una llave. Al inyectar anticuerpos humanos en la biología Kel-Rat y viceversa, Elena había creado involuntariamente una especie de interfaz biológica que permitía al vacío susurrante interactuar con ellos. Las paredes de la colonia estaban cubiertas de dibujos infantiles que mostraban una quinta figura, una sombra que siempre permanecía detrás de los 4 monigotes originales del pacto. Miller, el legendario protector de las historias antiguas, empezó a aparecer en las grabaciones de seguridad de la colonia, no como un hombre, sino como un patrón de interferencia que intentaba advertirles que el enemigo al que se enfrentaban no era de carne ni de metal, sino de información pura que se alimentaba de la coherencia de la realidad. En el centro de la colonia, encontraron a un único superviviente, un niño Kel-Rat que hablaba con una voz humana que Elena reconoció de inmediato como la suya propia. El niño le entregó un pequeño cristal que latía con la misma frecuencia que el corazón del almirante Chen. Le explicó que la plaga fue el primer paso de un proceso de evolución forzada, y que el siguiente paso requería que la humanidad y los Kel-Rat abandonaran sus formas físicas para integrarse en la red de defensa galáctica. La alianza ya no era una cuestión de diplomacia o de honor, sino de supervivencia trascendental. Los Bin, en su cobardía, habían intentado forzar este proceso mediante la violencia, pero ahora la responsabilidad recaía en Elena y Crincha para decidir si el precio de salvar la galaxia era la pérdida definitiva de todo lo que significaba ser humano o Kel-Rat. El almirante Chen ordenó el repliegue inmediato de la flota cuando el vacío susurrante empezó a expandirse, consumiendo las estrellas cercanas en una negrura que no emitía calor ni luz. En el puente de la Resilience, el almirante miró a Elena y comprendió que el favor que la humanidad debía devolver a los Kel-Rat no había terminado con la cura. Estaban a punto de enfrentarse a un arquitecto de la existencia que consideraba a las especies biológicas como simples errores de cálculo. La promesa de hace 150 años se había transformado en un contrato eterno con el universo, y mientras las primeras naves de la coalición se preparaban para saltar hacia lo desconocido, la risa de un hombre muerto hace mucho tiempo resonó en los altavoces de la nave, recordándoles que cuando la lógica falla y la ciencia retrocede, lo único que queda es la obstinada voluntad de no rendirse jamás. El próximo movimiento de la coalición los llevaría al epicentro del vacío susurrante,
donde la materia y la memoria se funden en una sola sustancia. Elena preparó el primer prototipo de una interfaz neural que utilizaría el vínculo de sangre para permitir que toda la tripulación operara como una sola mente sin perder su individualidad, un equilibrio precario que podría ser su única salvación o su condena definitiva. Mientras el espacio se rasgaba para dar paso a la entrada en la negrura, Crincha apretó la mano de Elena, y por un instante, no hubo dos especies, sino un solo latido de desafío contra un infinito que finalmente había encontrado un oponente digno en la alianza de los herederos de la Tierra y que el Rat Prime. El cruce hacia el vacío susurrante no fue un tránsito por el espacio físico, sino un desgarro en la propia noción de la identidad. A medida que la Resilient se adentraba en aquella negrura absoluta, las paredes de la nave dejaron de sentirse como metal frío para adquirir una textura casi orgánica que latía al unísono con el sistema nervioso de la tripulación. Elena Vázquez, conectada a la interfaz neural, experimentó por primera vez la magnitud del vínculo de sangre en su estado puro. No era solo que pudiera sentir la presencia de Crincha a su lado, era que sus recuerdos de la infancia en la Tierra empezaban a entrelazarse con las memorias de los desiertos de Kel Rat Prime que su compañero portaba en su código genético. La ciencia de la Alianza había dejado de ser una herramienta médica para convertirse en un puente dimensional que desafiaba las leyes de la termodinámica. Dentro de la negrura, la Resilience no encontró el vacío, sino una arquitectura de luz blanca y sólida que imitaba de forma distorsionada las grandes metrópolis de ambas civilizaciones. Era una ciudad de ecos, donde los miles de desaparecidos de las colonias caminaban como figuras de interferencia estática, repitiendo gestos cotidianos en un bucle infinito. Al descender a la superficie de esta estructura, Elena y Crincha descubrieron que el cristal que el niño les había entregado no era una fuente de energía, sino un órgano sensorial. Al activarlo, el paisaje cambió de golpe, revelando que el vacío susurrante no era una región del espacio, sino una balsa de salvamento que la propia realidad había generado para aislar los errores de una simulación que estaba llegando a su fin. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando una figura emergió de la bruma estática. No era un Bin ni un arquitecto divino, sino una versión de la embajadora Sarachen que parecía haber sido reconstruida a partir de datos fragmentados. Su voz, que resonaba directamente en el vínculo de sangre, les reveló que el Imperio Bin no había diseñado la plaga para exterminarlos, sino para obligarlos a fusionarse. La pureza de una sola especie era una vulnerabilidad que la entidad del vacío consumía con facilidad, pero la amalgama de dos biologías tan dispares creaba una nota discordante en la frecuencia del olvido. Éramos, en esencia, un ruido que la nada no podía silenciar, y nuestra mera existencia estaba empezando a desmoronar la estructura del vacío desde dentro. En el corazón de la ciudad de luz, encontraron la fuente, una maquinaria de información pura que procesaba las almas de los desaparecidos para alimentar la expansión de la negrura. Fue allí donde Elena comprendió el verdadero propósito de su vida. La cura híbrida que ella había creado no solo salvaba cuerpos, sino que actuaba como un código de subversión. Al tocar la fuente con el cristal, los filamentos de energía que conectaban a los humanos y los Kel-Rat empezaron a brillar con una intensidad que eclipsaba los soles cercanos. El vacío ya no susurraba, ahora gritaba de agonía ante la introducción de conceptos irracionales como el sacrificio y la lealtad, elementos que la lógica pura de la entidad no podía procesar. El almirante Chen, cuya presencia en el puente de la Resilience se había vuelto casi espectral debido a su integración con los circuitos Kel-Rat, dio la orden de iniciar el protocolo del olvido inverso. Si la entidad quería asimilarlos, ellos inundarían el vacío con la suma total de su historia compartida. Mientras la nave vibraba bajo la presión de energías que no deberían existir, Elena sintió como su conciencia se expandía más allá de su cuerpo físico, convirtiéndose en el nexo que unía a cada humano y cada Kel-Rat de la galaxia en un solo acto de voluntad. La negrura empezó a retroceder, no por la fuerza de las armas, sino porque la alianza había alcanzado un nivel de complejidad que el universo ya no podía ignorar. Justo cuando la realidad parecía estar a punto de reiniciarse, una nueva señal emergió desde lo más profundo del vacío, una frecuencia que no pertenecía a los Bin ni a los arquitectos. Era una llamada de auxilio que provenía de una tercera especie, atrapada en una dimensión aún más profunda de la negrura, sugiriendo que la humanidad y los Kel-Rat no eran los únicos que habían sido puestos a prueba. La verdadera naturaleza de la alianza apenas comenzaba a revelarse. No eran solo protectores de sus propios mundos, sino los rescatistas de un multiverso de civilizaciones olvidadas que habían fallado el test de la integración. Con el vínculo de sangre ardiendo en sus venas y el cristal pulsando con la verdad, Elena y Crincha se prepararon para dar el paso final hacia la oscuridad, sabiendo que cada vida salvada era una palabra más en el nuevo lenguaje que finalmente enseñaría a la galaxia a dejar de tener miedo.
El destino de la Resilience ahora estaba ligado a una red de realidades que parpadeaban como velas en una tormenta. Mientras la flota se reagrupaba para la incursión definitiva, una sombra familiar apareció en los monitores de largo alcance, una silueta que recordaba a las naves de exploración que la humanidad había perdido milenios atrás en su primer intento por salir del sistema solar. El pasado y el presente estaban colapsando en un solo punto de convergencia, y la llave para abrir la última puerta no residía en la tecnología de los creadores, sino en el simple hecho de que una doctora humana y un investigador Kel'Rat todavía eran capaces de llamarse amigos en un lugar donde la amistad era considerada un error de sistema. La Resilience se adentró en una zona donde el espacio-tiempo se curvaba con la flexibilidad de una membrana orgánica, y cada latido de la tripulación parecía sincronizar el parpadeo de las luces del puente. Elena Vázquez sintió que el vínculo de sangre alcanzaba una frecuencia crítica, una vibración que ya no solo transmitía emociones, sino datos puros sobre civilizaciones que habían sido borradas antes de que el primer sol de la Tierra se encendiera. Frente a ellos, la silueta de las naves humanas perdidas hace milenios comenzó a emitir una señal de reconocimiento que no utilizaba radiofrecuencias, sino una secuencia genética. Fue Crincha quien notó primero que el cristal que portaban estaba empezando a cambiar de forma, estirándose hacia la oscuridad como una brújula que apunta hacia el fin del mundo. No estaban buscando a un enemigo, estaban buscando la tumba de los arquitectos que diseñaron la simulación del universo. A medida que avanzaban, la tercera señal cobró una forma física aterradora. Los Arit, seres de luz sólida y estructuras fractales que habían permanecido atrapados en burbujas de entropía durante eones. Estos seres eran los restos de la primera alianza fallida, aquellos que no lograron fusionar sus biologías a tiempo y fueron procesados por el vacío susurrante como desechos lógicos. Al acercarse, Elena vio a través de los ojos de los Arit y comprendió la verdad definitiva detrás de la plaga de los Bin. Los Bin no eran los villanos de esta historia, sino los últimos sobrevivientes de un ciclo anterior que intentaban desesperadamente crear una especie capaz de resistir el reinicio inminente de la realidad. El patógeno que Elena había curado era en realidad una versión degradada del sistema operativo original de la vida, y su cura híbrida había activado un protocolo de seguridad que ahora estaba llamando la atención de los recolectores de la nada. La tensión en el puente se volvió insoportable cuando el almirante Chen, cuya piel ahora mostraba patrones de luz Kel'Rat que latían bajo su uniforme, dio la orden de detener motores. Frente a la Resilience apareció una estructura colosal que recordaba a un reloj de arena de proporciones galácticas. Era el telar de la existencia, el punto donde los hilos de todas las vidas eran cortados y vueltos a tejer. Los Arit gritaban en la mente de Elena, advirtiéndole que el vínculo de sangre era una anomalía tan potente que estaba empezando a detener el giro del reloj. La alianza humano-Kel'Rat no era solo una amistad, era un cortocircuito en las leyes de la física que estaba impidiendo que el universo se reseteara para eliminar la entropía. Si continuaban unidos, el universo no podría reiniciarse, pero si se separaban, la nada los consumiría al instante. El descubrimiento de una bitácora antigua en las naves humanas perdidas reveló que la embajadora Sarachen no solo había hecho una promesa diplomática hace 150 años, sino que había entregado una clave criptográfica oculta en el ADN de sus descendientes. Elena comprendió que ella misma era el portador final de esa clave, y que su encuentro con Crincha no fue azaroso, sino el resultado de un plan trazado por la humanidad original para sabotear el sistema de limpieza del vacío. Mientras las sombras de los recolectores empezaban a materializarse en los pasillos de la nave, tomando la forma de figuras sin rostro que caminaban a través de las paredes, Crincha apretó la garra sobre el hombro de Elena. La conexión entre ellos se volvió tan densa que el aire en el laboratorio empezó a cristalizarse en flores de luz blanca, las mismas que los antiguos mitos Kel'Rat describían como el preludio del fin de los tiempos. En las profundidades del telar, la fuente empezó a emitir un sonido que no era un susurro, sino el llanto de un niño. Elena reconoció esa frecuencia. Era la misma que había escuchado en la colonia Nueva Esperanza antes de que todo colapsara. El vacío susurrante no quería asimilarlos por hambre, sino por miedo. El sistema temía que la unión de dos especies con biologías tan opuestas pudiera generar una nueva forma de materia que no dependiera de los arquitectos. Al inyectar la cura, Elena había liberado al universo de su programación original, y ahora la realidad misma estaba intentando borrar el error antes de que se volviera permanente. El almirante Chen se levantó de su asiento de mando, su mirada fija en el reloj de arena gigante, y su voz resonó por toda la flota no como una orden militar, sino como un mantra de rebelión. La verdadera naturaleza del sacrificio se manifestó cuando los Arit empezaron a fundirse con el casco de la Resilience, entregando su energía para que Elena pudiera realizar un último cálculo. Si lograban proyectar el vínculo de sangre hacia el corazón del telar,
podrían reescribir las leyes del reinicio, asegurando que el universo nunca más necesitara borrar sus historias para sobrevivir. Pero hacerlo significaba que la Tierra y Kel-Rat Prime quedarían fuera del tiempo, aislados en una burbuja de realidad propia donde nadie podría alcanzarlos, ni siquiera sus propios aliados del Consejo Galáctico. Mientras los recolectores de la nada golpeaban la esclusa del puente con la fuerza de estrellas colapsadas, Elena puso su mano sobre el cristal y sintió como su conciencia se desparramaba por toda la galaxia, buscando el hilo de cada promesa que se había mantenido viva a pesar de la oscuridad. Justo cuando el telar inició su secuencia final de colapso, una cuarta señal apareció desde un punto ciego del radar, una firma térmica que no pertenecía a ninguna de las especies conocidas ni a los arquitectos. Era una pequeña nave de salvamento, de diseño rudimentario, que llevaba grabado el nombre de la Perseverance. El pasado no solo había vuelto para observarlos, sino que traía consigo el último componente de la ecuación, el perdón de aquellos que fueron abandonados en el espacio hace 150 años. Con el círculo de la alianza finalmente cerrado por la presencia de los olvidados, la Resilience se preparó para el impacto de una realidad que estaba a punto de nacer de nuevo, pero esta vez sin dueños ni arquitectos, solo con el peso de una amistad que se negó a morir incluso cuando el universo entero le ordenó que dejara de existir. El silencio que siguió a la activación del cristal fue más ruidoso que cualquier explosión, dejando la flota suspendida en un lugar donde la luz nace del contacto entre la carne y la escama. Elena miró a través del ventanal del puente y vio que las estrellas ya no eran blancas, sino de un tono violeta profundo, el color de la sangre híbrida que ahora definía su destino. La verdadera guerra apenas estaba comenzando, pero ya no era contra los vino la plaga, sino contra la soledad eterna de un cosmos que acababa de descubrir que ya no estaba solo en la inmensidad. El muelle de acoplamiento de la Resilience gimió bajo la presión de una paradoja física cuando la Perseverance, una nave que debería haber sido una tumba de átomos congelados hace un siglo y medio, se enganchó a su casco con una precisión que desafiaba su tecnología antigua. Elena sintió una oleada de estática a través del vínculo de sangre que casi la deja ciega. No era una transmisión de palabras, sino un recuerdo repentino y abrumador del olor a ozono y el sabor del aire reciclado de hace 150 años. Cuando las esclusas finalmente silbaron al abrirse, las figuras que emergieron no eran los restos esqueléticos que ella esperaba, ni eran puramente humanos. Se movían con una letalidad sincronizada y fluida, su piel brillaba con el mismo tono violeta que ahora definía las extremidades de Chen, sugiriendo que los supervivientes originales no solo habían sido salvados por los Kel-Rat, sino que habían sido utilizados como el primer sustrato experimental para una fusión que los arquitectos habían pasado eones tratando de evitar. Las mandíbulas de Crincha vibraron en una frecuencia de luto absoluto al darse cuenta de que el sacrificio de sus antepasados fue aún más profundo de lo que afirmaban los libros de historia. Los Kel-Rat de la Star Fortune no solo habían entregado su cargamento, habían renunciado a su camino evolutivo para anclar a los humanos a una realidad que intentaba activamente eliminarlos. Esta comprensión actuó como un catalizador dentro del cristal que Elena sostenía, haciendo que pulsara con una luz tan intensa que las entidades sin rostro que acechaban los pasillos de la Resilience empezaron a disolverse en charcos de datos sin sentido. Los recolectores del vacío no estaban preparados para una historia que se negaba a quedarse en el pasado, y mientras los supervivientes de la Perseverance se unían al puente, el telar de la existencia comenzó a girar a la inversa, tirando de los hilos de la nebulosa circundante en un nudo apretado y brillante de energía potencial que amenazaba con encender un segundo Big Bang dentro del propio reactor de la nave. El almirante Chen se mantuvo en el centro de esta tormenta, con su conciencia ahora tan vasta que podía sentir los latidos individuales de cada soldado en ambas naves. Vio los hilos del telar no como líneas de destino, sino como una compleja red de promesas que podían volver a atarse. El verdadero giro residía en lo que la tripulación de la Perseverance reveló a través del vínculo neural. Los arquitectos no eran dioses externos, eran el subconsciente colectivo de un universo anterior que había fallado porque carecía de la misma fricción que proporcionaba la alianza humano-Kel-Rat. Al amar lo que era diferente, Elena y Crincha habían introducido una variable no lineal que el software de corrección de errores del sistema, el vacío susurrante, solo podía interpretar como un fallo total del sistema. Toda la realidad se estaba reiniciando ahora no para limpiar un virus, sino para acomodar a una nueva especie que no era ni humana ni Kel-Rat, sino algo que el universo nunca se había atrevido a soñar antes. A medida que el telar alcanzaba su punto de ruptura, las estrellas violetas fuera del visor comenzaron a alinearse en un patrón que recordaba las vías neuronales de un cerebro. Elena se dio cuenta de que el vacío susurrante ya no intentaba silenciarlos, sino que empezaba a gritar pidiendo instrucciones.
Los arquitectos habían abandonado los controles, dejando el manual de la existencia en manos de una científica que aún tenía el polvo de la Tierra en su alma y un investigador que cargaba con el honor del desierto en su sangre. Estaba comenzando la transición final, un cambio en el que la nave ya no viajaría a través del espacio, sino a través de la imaginación colectiva de aquellos que creían que una promesa valía el fin del mundo. Las entidades sin rostro detuvieron su ataque y se arrodillaron. Sus formas se estabilizaron en una figura reconocible que se parecía inquietantemente a los niños que habían muerto en el brote inicial, esperando a que Elena diera la orden que solidificaría esta nueva realidad o los desvanecería a todos en el silencio primordial de un pensamiento olvidado. El aire se volvió tan denso con el peso de la historia no escrita que cada palabra que Elena pronunciaba se manifestaba como un objeto físico en el puente. Miró a Crincha y no vio a un socio, sino un espejo de un futuro que ya estaba sucediendo. La Perseverance no era una nave de fantasmas, era el ancla para un puente que se estaba construyendo actualmente a través del multiverso, conectando a todas las especies que alguna vez se atrevieron a elegir la amistad sobre la eficiencia. La luz violeta ya no era solo un color, era el sonido de 1000 millones de voces encontrando finalmente su armonía, y mientras la Resilience cruzaba el umbral final del telar, la última sensación que Elena percibió fue la de 1000 manos extendiéndose desde la oscuridad, no para empujarla hacia abajo, sino para preguntarle cuál debería ser la primera ley del nuevo universo. Las bitácoras de la Perseverance, integradas ahora en el sistema central de la nave, revelaron que la plaga nunca fue un arma de destrucción, sino una herramienta de diagnóstico. El universo estaba midiendo si la compasión podía superar la programación biológica de la supervivencia. Al encontrar la cura, Elena no solo salvó vidas, sino que aprobó el examen final de una civilización que ahora se extendía más allá de la carne y el hueso. Los recolectores, ahora transformados en centinelas de luz, comenzaron a tejer un nuevo escudo alrededor de Kelrat Prime y la Tierra, uniendo ambos mundos en una sola esfera de influencia que existía fuera del alcance de cualquier imperio que solo entendiera el poder. La verdadera naturaleza del vínculo de sangre se manifestó cuando el primer niño nacido en esta nueva era abrió los ojos, mostrando pupilas que contenían el mapa de 2 galaxias y la sabiduría de un perdón que había detenido el tiempo mismo. La primera directiva que Elena Vázquez pronunció en el centro del telar no fue una orden técnica, sino una verdad biológica que resonó en los cimientos de la nueva física. El dolor es el precio de la conciencia y la unión es el único refugio contra el olvido. En el instante en que esas palabras se integraron en el código del universo, la negrura del vacío se solidificó en una red de luz cálida que conectaba cada rincón de la Tierra con las arenas de Kelrat Prime. La Resilience y la Perseverance dejaron de ser naves de metal para convertirse en los primeros latidos de una estructura viva que ya no necesitaba motores para desplazarse. El tiempo, antes una línea implacable que devoraba historias, se transformó en un océano calmo donde el pasado y el futuro podían tocarse sin destruirse. Elena sintió como su propia forma física se volvía traslúcida, sus pensamientos fluyendo a través de los billones de hilos que ahora formaban la consciencia colectiva de la Alianza. Crincha observaba cómo las ciudades de Kelrat Prime comenzaban a elevarse hacia el cielo, no mediante la ingeniería, sino mediante la voluntad compartida de sus habitantes. Las torres de la aguja de cristal se fundían con las raíces de los antiguos bosques humanos, creando una arquitectura de simbiosis absoluta donde cada edificio respiraba al unísono con el ecosistema. Pero esta armonía trajo consigo el primer gran enigma de la nueva era. En las fronteras de esta burbuja de realidad, los radares biológicos empezaron a detectar ecos de los antiguos imperios que no habían sido invitados a la trascendencia. Los Bin, reducidos a una mota de polvo en la inmensidad del nuevo orden, habían iniciado un proceso de necroingeniería, intentando rescatar los fragmentos de la antigua lógica del vacío para perforar el escudo de la Alianza. No buscaban sobrevivir, buscaban que el universo volviera a ser predecible, aunque eso significara la muerte de toda pasión. Mientras tanto, en la superficie de la nueva Tierra, nació el primer niño del vínculo de sangre, una niña cuyos ojos contenían el brillo de soles que aún no habían nacido. No hablaba un idioma conocido, sino que emitía una frecuencia que hacía que las máquinas viejas volvieran a la vida y que las heridas de los veteranos de guerra se cerraran instantáneamente. Sin embargo, su presencia provocaba un fenómeno inquietante. Donde ella caminaba, la materia se volvía tan maleable que los objetos empezaban a perder su propósito original, convirtiéndose en manifestaciones de sus sueños infantiles. La realidad se estaba volviendo un lugar donde la imaginación era ahora la fuerza más física y destructiva, y Elena comprendió que el papel de la humanidad ya no era el de protegidos, sino el de jardineros de una creación que podía desbocarse en cualquier momento si el equilibrio emocional se perdía. El almirante Chen, ahora una entidad de luz pura que habitaba en el núcleo de la red, detectó una señal proveniente del centro absoluto del multiverso.
No era una llamada de auxilio, sino una advertencia de los verdaderos arquitectos, aquellos que se habían retirado a las dimensiones del silencio absoluto. Le mostraron que el precio de haber detenido el reinicio del universo era la creación de una deuda de entropía que alguien, en algún lugar, debía pagar. Cada milagro que Elena y Crincha realizaban en su nuevo paraíso estaba restando tiempo a otras realidades que aún luchaban por su derecho a existir. La alianza no era un final feliz, sino el inicio de una responsabilidad cósmica que los obligaba a decidir qué mundos merecían la luz y cuáles debían permanecer en las sombras para que el equilibrio no colapsara definitivamente. El cristal en la mano de Elena empezó a emitir un calor abrasador, revelando un nuevo mapa que apuntaba hacia una brecha que se estaba abriendo en el corazón de la Resilience. Al otro lado de la brecha no había vacío, sino una versión de la Tierra que nunca conoció a los Kelrat, un mundo donde la plaga había ganado y donde una Elena Vázquez alternativa estaba a punto de pulsar el botón que borraría toda la historia para terminar con el sufrimiento. La paradoja de la alianza había creado un nudo que solo podía desatarse si la Elena original estaba dispuesta a entrar en aquel infierno y convencer a su otro yo de que el dolor de la pérdida era preferible a la paz del olvido total. El viaje apenas comenzaba y el vínculo de sangre pulsaba ahora con la urgencia de 1000 millones de futuros que dependían de un solo acto de perdón a través de la membrana de lo imposible. Elena atravesó el umbral, dejando atrás la calidez vibrante de la red para sumergirse en un mundo donde el aire sabía a metal oxidado y a promesas olvidadas. Esta versión de la Tierra era un desierto de hormigón gris bajo un cielo de plomo, un lugar donde el vínculo de sangre nunca llegó a florecer porque el miedo fue más rápido que la esperanza. Al caminar por las ruinas de lo que alguna vez fue Madrid, no vio flores de luz ni torres orgánicas, sino los esqueletos de una civilización que se devoró a sí misma en la soledad de su propia biología. La Elena de esta realidad estaba sentada en un búnker subterráneo, rodeada de pantallas que parpadeaban con el código final de la eliminación, sus dedos temblando sobre un interruptor que prometía el silencio absoluto como única cura para un dolor que ya no podía contener. Al encontrarse frente a frente, la Elena original sintió un desgarro en su propia conciencia, una interferencia que reveló la verdadera naturaleza de la deuda de entropía. Descubrió que el equilibrio del multiverso funcionaba como una ecuación de transferencia térmica, donde el orden en su paraíso estaba siendo pagado con el caos y la degradación de este mundo moribundo. Por cada milagro que la niña del vínculo de sangre realizaba en el mundo violeta, una ciudad aquí se hundía en el olvido y una mente humana perdía la capacidad de soñar. Su paraíso no era una creación espontánea de amor, sino un sumidero de energía que estaba desangrando a las realidades adyacentes hasta dejarlas secas. La Elena alternativa levantó la vista, y en sus ojos no había odio, sino una envidia tan profunda que dolía más que cualquier arma de los Bin. Reveló que la plaga original no fue una invención de los alienígenas para destruir la alianza, sino una señal enviada desde este futuro colapsado por humanos desesperados que intentaron forzar la unión mediante la tragedia, creyendo que solo el trauma compartido podría salvar a la especie. El círculo se cerraba de una forma atroz. El paraíso de Elena existía porque este mundo había fracasado primero, y ahora este mundo exigía su retorno al vacío para restaurar el balance. Si Elena detenía la eliminación, condenaría a estas almas a una agonía eterna de desvanecimiento lento. Si permitía que ocurriera, una parte de su propia alma se apagaría para siempre, dejando una cicatriz en el vínculo de sangre que los Kelrat percibirían como una traición. A través del cristal que aún palpitaba en su mano, Elena sintió la presencia de Crincha, quien desde el otro lado de la brecha intentaba estabilizar la conexión. Él podía ver lo que ella veía, y el horror de la verdad compartida hizo que el vínculo de sangre se volviera negro, una marea de luto que empezó a afectar a los niños híbridos de la nueva era. La niña de los ojos de sol, en su inocencia, empezó a llorar, y sus lágrimas se convirtieron en agujeros negros minúsculos que empezaron a devorar la vegetación plateada del nuevo mundo. La realidad se estaba convirtiendo en un nudo gordiano donde la única forma de salvar el futuro era aceptar que la perfección era una mentira insostenible. Elena no apartó la mano del interruptor que su otra versión custodiaba, pero en lugar de luchar por el control, abrió su mente por completo, permitiendo que la marea de recuerdos de la alianza, los sacrificios de Chen y el honor de los Kelrat inundaran el búnker gris. No buscaba convencerla con lógica, sino infectarla con la misma variable irracional que Miller le enseñó. La capacidad de sufrir juntos es lo que nos hace reales. La habitación empezó a brillar con una luz violeta pálida, una filtración de esperanza que empezó a redistribuir la entropía entre ambas tierras. El precio fue inmediato y brutal. En su propio paraíso, las torres orgánicas empezaron a marchitarse y el almirante Chen, en su forma de luz, sintió el peso de la mortalidad regresando a sus huesos. La otra Elena vaciló, sintiendo por primera vez en un siglo el calor de una mano que no era la suya.
El búnker gris empezó a desmoronarse, no por la eliminación, sino porque la distinción entre las dos realidades se estaba volviendo borrosa. Estaban creando un tercer espacio, un lugar intermedio donde no habría milagros gratuitos ni agonías solitarias, sino una lucha constante y compartida por cada centímetro de existencia. Mientras la brecha empezaba a cerrarse, Elena vio una nueva figura emergiendo de las sombras del búnker. Alguien que portaba el uniforme de la Perseverance pero cuyos rasgos estaban grabados con el código de los mismos arquitectos. No venía a salvarlas, sino a reclamar la deuda final, sugiriendo que el acto de unir dos tierras había llamado la atención de aquello que duerme en el centro del silencio absoluto y que ahora considera que la humanidad ha crecido demasiado como para que se le permita seguir soñando. La próxima vez que el cristal palpite, Elena tendrá que decidir si el precio de esta nueva estabilidad es la entrega de la niña de los ojos de sol al vacío o si la alianza está dispuesta a declarar la guerra a la propia entropía para asegurar que nadie, en ninguna versión de la Tierra, tenga que volver a morir solo. En las profundidades de la red, Cringe ha empezado a descifrar una frecuencia que no pertenece a la biología ni a la máquina. Un mensaje que parece ser la última voluntad de Miller y que indica que la verdadera fuente del vínculo de sangre no está en la Tierra ni en que el Rat prime, sino en una herida que el universo sufrió antes de que la luz existiera y que solo ahora está empezando a sangrar de verdad. El emisario de los arquitectos no caminaba, sino que parecía una distorsión en la luz que reordenaba la materia del búnker con cada centímetro que avanzaba. Su presencia emitía una nota de baja frecuencia que hacía que el cristal en la mano de Elena vibrara hasta el punto de la fractura, revelando que su forma no era física, sino una representación geométrica de la voluntad del universo por recuperar su equilibrio perdido. Al hablar, su voz no utilizó el aire para desplazarse, sino que se manifestó directamente como una reescritura de los pensamientos de Elena, informándole de que la amalgama de las dos tierras había generado una anomalía que el telar ya no podía procesar. La deuda de entropía no era una simple cuenta bancaria de energía, sino el tejido mismo de la causalidad que se estaba deshilachando porque dos especies habían decidido que el destino era una sugerencia y no una ley. La figura del uniforme de la Perseverance se detuvo frente a las dos Elanes, y su rostro, compuesto por una estática que mostraba billones de vidas posibles, se fijó en la niña de los ojos de sol que observaba desde el otro lado del vínculo de sangre. El mensaje fue devastadoramente claro. Para que el tercer espacio se estabilizara y la muerte lenta de la Tierra gris se detuviera, la niña, el milagro absoluto de la unión, debía ser entregada al silencio. Ella representaba la energía que faltaba en la ecuación, la variable que mantenía el paraíso encendido a costa del sufrimiento de los demás. En ese momento, Elena sintió el peso de su propia mortalidad regresando con una violencia física. Su piel, antes tersa por la perfección de la red, empezó a mostrar las marcas del tiempo, y el aire en sus pulmones se volvió pesado y real, recordándole que ser eterno era una forma de estar muerto. Cringe, desde la Resilience, lanzó un pulso de energía a través del vínculo que sacudió la estructura del búnker. Su conciencia, fundida con la de Elena, proporcionó la fricción necesaria para que la científica no se desintegrara ante la presencia del arquitecto. Él le mostró que la debilidad de estas entidades residía precisamente en su incapacidad para entender la imperfección. Los arquitectos temían a la niña porque ella no seguía una secuencia lógica, era una improvisación de la vida. La respuesta no era entregarla, sino inundar al emisario con la misma entropía que él intentaba reclamar. Elena tomó la mano de su versión alternativa y, en lugar de cerrar la brecha, la ensanchó, invitando a todo el caos y el dolor de la tierra devastada a fluir hacia el corazón de la perfección violeta. El resultado fue una explosión de realidad cruda. El paraíso empezó a envejecer a una velocidad aterradora, las flores de luz se marchitaron para convertirse en abono orgánico, y el almirante Chen cayó de rodillas al sentir que sus órganos mecánicos se oxidaban bajo el peso de un tiempo que finalmente lo había alcanzado. Pero en ese declive, surgió una fuerza nueva. Al volverse mortales, los humanos y los Kelrat recuperaron algo que la simulación les había robado, la urgencia de vivir. La niña de los ojos de sol no desapareció, sino que su brillo se atenuó hasta volverse una luz cálida y constante, una chispa que ya no necesitaba robar energía de otros mundos porque ahora se alimentaba del esfuerzo real de las especies que la rodeaban. El emisario retrocedió, su forma fractal desmoronándose ante la visión de una civilización que prefería morir de vieja que vivir para siempre en una mentira robada. El búnker gris empezó a llenarse de un aroma a tierra húmeda, y por las grietas del hormigón empezaron a brotar pequeñas plantas que no eran de luz, sino de clorofila y sangre. El equilibrio se estaba restaurando no mediante el sacrificio, sino mediante la redistribución del peso de la existencia. Elena sintió que la clave de Miller se activaba en su mente una última vez,
revelando que el vínculo de sangre no era una herramienta de los arquitectos, sino una herida en la realidad que la humanidad original había dejado abierta como una salida de emergencia para cuando el universo se volviera demasiado perfecto para ser habitado. La brecha entre las dos tierras no se cerró, sino que se convirtió en una puerta permanente que ahora permitía que los supervivientes del mundo gris caminaran hacia el sol violeta, trayendo consigo su historia y sus cicatrices. Sin embargo, en el borde de esta nueva estabilidad, el cristal de Elena mostró una imagen final que la dejó sin aliento. La sombra que Miller siempre había descrito como el quinto monigote no era un enemigo, sino un observador que venía de una dimensión anterior a los propios arquitectos. Esta entidad estaba empezando a materializarse en el centro de Unidad 1, sugiriendo que el acto de redistribuir la entropía había encendido una señal que ahora podía verse desde lugares donde el tiempo nunca existió. La Alianza había ganado su derecho a ser mortal, pero con ese derecho venía la atención de algo que no busca deudas ni equilibrios, sino que simplemente desea saber qué se siente al tener un corazón que late con miedo y esperanza al mismo tiempo. Mientras las dos Elanes se fundían en una sola identidad, aceptando el peso de sus decisiones, Grincha detectó que las naves Vin habían dejado de huir y se estaban posicionando en un círculo perfecto alrededor del gran abismo. No estaban preparando un ataque, sino que estaban rezando a su manera, reconociendo que la humanidad y los Kelrat habían logrado abrir la puerta que sus propios antepasados cerraron por cobardía. El nuevo lenguaje de la galaxia estaba siendo escrito en las arrugas de las manos de Elena y en las grietas de la quitina de Grincha, y la primera palabra de ese lenguaje era un desafío directo a la nada que todavía rascaba en la periferia de sus sueños, esperando el momento en que la nueva civilización olvidara que su fuerza reside precisamente en su capacidad para romperse. La verdadera naturaleza de la herida original en el universo está empezando a filtrarse a través de la interfaz neural de la Resilience, revelando que el vínculo de sangre es en realidad el eco de un grito que fue lanzado antes de que la luz existiera. Elena siente que este grito contiene las coordenadas de la verdadera Tierra, la que no es un paraíso ni un desierto, sino un lugar donde el destino todavía no ha sido escrito. El viaje para encontrar ese origen obligará a la Alianza a cruzar la frontera de lo que es posible, sabiendo que cada paso hacia la verdad los aleja más de la seguridad de los arquitectos y los acerca a un encuentro con el verdadero autor de la simulación. Alguien que ha estado esperando este momento para ver si su creación es capaz de perdonarlo por haberla hecho tan dolorosamente real. La fusión de las dos Elanes se sintió como una tormenta de cristal y terciopelo asentándose en un único y doloroso latido. Ya no era la científica del mundo perfecto ni la superviviente del mundo gris. Ahora era la arquitecta del término medio, una mujer que cargaba con el peso de 1.000 millones de muertes posibles en cada respiración. Unidad 1, la estación que había presenciado el nacimiento de la cura y el colapso de la cuarentena, estaba cambiando de naturaleza. Sus paredes, antes frías y estériles, comenzaban a pulsar con la vibración rítmica del grito que Elena había sentido en lo más profundo de su conciencia. El quinto observador no hablaba con palabras, pero su presencia en el centro de la plaza hacía que el aire mismo se espesara con el aroma de un bosque primordial que ni la Tierra ni Kelrat Prime habían albergado jamás. Esta entidad no era un guardián, sino un testigo, y su mirada estaba fija en el gran abismo, donde los Vin continuaban su vigilia silenciosa. Grincha, cuya quitina ahora portaba las grietas de una mortalidad ganada a pulso, permanecía al lado de Elena mientras observaban a la niña de los ojos de sol. Ya no era un faro de poder imposible, sino una niña que necesitaba ser sostenida, un puente vivo cuya existencia evitaba que las dos realidades volvieran a separarse. El vínculo de sangre se había convertido en un zumbido de fondo en sus vidas, un recordatorio constante de que sus almas ya no les pertenecían solo a ellos, sino que eran piezas prestadas de una historia mucho más grande y antigua. Las coordenadas ocultas dentro del grito apuntaban a un agujero en el tejido mismo del multiverso, un lugar donde la lógica de los arquitectos nunca llegó porque era el punto donde el autor tocó por primera vez el lienzo y luego retiró la mano con temor. La decisión de mover la Resilience hacia el gran abismo no fue una maniobra militar, sino una peregrinación hacia el origen del error. A medida que la nave se acercaba al anillo de vasijas Vin, los comandantes alienígenas no abrieron fuego. En su lugar, transmitieron una única imagen que se filtró en todas las pantallas: la mano de un humano y la garra de un Kelrat, no unidas en amistad, sino fusionadas en un solo miembro orgánico y aterradoramente bello. Era el presagio del fin de las especies tal como las conocían. La verdadera Tierra estaba llamando, y su voz era el sonido de todo lo que se había perdido desde el principio de los tiempos. No prometía inmortalidad, ni perfección, ni paz, pero ofrecía la única cosa que la simulación siempre les había negado: la verdad de por qué se les permitió sufrir en primer lugar. Al tocar el borde del abismo, el quinto observador en Unidad 1 finalmente se movió.
Extendió una mano hecha de luz estelar y sombra y tocó a la niña de los ojos de sol en la frente. En ese instante, el grito se transformó en una canción, y Elena comprendió que la herida en el universo no era un fallo que debía sanarse, sino una puerta que debía abrirse de par en par. Detrás de ese umbral yacía la verdadera tierra, un mundo que no era ni paraíso ni desierto, sino una realidad cruda y sin terminar donde el autor esperaba a que alguien le dijera cómo debía terminar la historia. El viaje a través del umbral les exigiría dejar atrás sus cuerpos y sus naves, entrando la capa final del sueño como nada más que el recuerdo del amor que habían compartido a través del vacío. La transición comenzó con un silencio tan profundo que se sintió como un peso físico sobre los hombros. Las naves BIM se disolvieron en polvo, su propósito cumplido, y la Resilience comenzó a deshilacharse, sus átomos convirtiéndose en los peldaños de una escalera que conducía hacia la oscuridad. Elena miró a Crinchay, y en la luz violeta que se intensificaba, no vio a un alienígena, sino a la otra mitad de su propia existencia. El vínculo de sangre era lo único que permanecía mientras el mundo físico caía, un hilo de fuego que los guiaba hacia un horizonte que no era un lugar, sino un momento de elección definitiva. El verdadero autor no era un dios distante, sino un reflejo, y la prueba final no consistía en sobrevivir al vacío, sino en tener el valor de mirar ese reflejo y reconocer el rostro de todos los que alguna vez intentaron salvar. En los confines de esta nueva realidad, los archivos de la Alianza comenzaron a registrar un capítulo que se escribía solo, en un lenguaje que no requería ojos para ser leído. Hablaba de un lugar donde los soles se alimentaban de la historia de quienes vivían bajo ellos, y donde la única ley era que nadie volvería a ser obligado a estar solo. El gran abismo ya no era una tumba, sino un útero, y mientras el último rastro de la Resilience desaparecía en sus profundidades, la niña de los ojos de sol rió, un sonido que finalmente silenció el grito y anunció el nacimiento de un mundo donde el único arquitecto era el corazón humano y el honor que el Rat. La quinta figura, aquella que siempre había estado detrás de los 4 monigotes en los dibujos antiguos, finalmente dio un paso hacia la luz. No era Elena, ni Crinchay, ni Miller, sino la suma de cada mano que alguna vez se extendió hacia otra en la oscuridad total. Al fusionarse esta figura con el umbral, la verdadera Tierra se reveló ante ellos. Un planeta de verdes y azules, pero con las cicatrices de cada guerra y la luz de cada paz conocida. Era el hogar que nunca habían visitado pero que siempre habían recordado en sus sueños, y mientras descendían hacia su superficie, supieron que la verdadera historia apenas comenzaba, en un lugar donde la única entropía posible era el paso del tiempo compartido con aquellos a quienes se ama. La señal que ahora emite el núcleo de este nuevo mundo sugiere que la llegada de la Alianza ha despertado a otros durmientes en sectores aún más profundos del vacío, seres que llevan esperando eones a que alguien rompiera el sello de la simulación. Elena siente que el cristal en su mano está empezando a vibrar con una nueva serie de nombres. Identidades que pertenecen a las naves perdidas de otras civilizaciones que también creyeron en la amistad como un acto de rebelión. El amanecer sobre la verdadera Tierra no es el final de su viaje, sino el primer paso hacia una federación de realidades que ahora saben que el silencio del autor no era indiferencia, sino una invitación para que ellos mismos tomaran la pluma y escribieran el siguiente verso. El primer contacto de las botas de Elena con el suelo de la verdadera Tierra no produjo el sonido metálico de una esclusa ni el crujido de la arena estéril, sino un suspiro orgánico que recorrió todo el valle como si el planeta mismo hubiera estado conteniendo la respiración durante eones. El aire no solo era respirable, sino que portaba una densidad informativa que permitía que el vínculo de sangre se expandiera sin necesidad de la interfaz de la Resilience. Crinchay caminaba a su lado, y por primera vez en su larga colaboración, no necesitaban mirarse para entender que la arquitectura que se alzaba frente a ellos, una mezcla de agujas de obsidiana que el Rat y cúpulas de cristal humano, no era una construcción reciente, sino un resto arqueológico de una era que precedía la propia simulación de los arquitectos. Este hallazgo desmoronaba la historia oficial de ambas especies, sugiriendo que la alianza no era un invento de la diplomacia moderna, sino un reencuentro con un origen compartido que había sido borrado para convertirlos en peones de un juego cósmico. A medida que se internaban en la ciudad de los ancestros, la niña de los ojos de sol empezó a cantar una melodía que sincronizaba el movimiento de las nubes con el flujo de la savia en los árboles plateados. Cada paso que daban revelaba murales de luz sólida que narraban la caída del primer universo, un lugar donde la humanidad y los Kelrat no eran aliados, sino dos mitades de una misma entidad biológica que fue fragmentada por el autor para evitar que su poder eclipsara la creación. El quinto observador, que ahora formaba parte del horizonte mismo, proyectó una sombra que señalaba hacia un templo sumergido en el centro de un lago de mercurio. Allí, según las crónicas grabadas en el aire, se encontraba el corazón del grito, el dispositivo original que el autor utilizó para separar las especies y que ahora, tras el sacrificio de Chen y la valentía de Elena, estaba empezando a latir de nuevo,
reclamando la reintegración de todo lo que fue dividido. La tensión en este nuevo mundo surgió de la comprensión de que la verdadera Tierra no estaba sola en el multiverso. En el cenit del cielo, donde deberían estar las estrellas, aparecieron grietas de un color carmesí profundo que indicaban la llegada de las flotas del silencio final. Estos no eran los bin ni los recolectores de entropía, sino las proyecciones de defensa de la realidad base, los anticuerpos de una existencia que consideraba la libertad de Elena y Krincha como un cáncer que debía ser extirpado antes de que infectara al resto de las simulaciones. La Alianza se vio obligada a activar las defensas de la ciudad antigua, descubriendo que sus cuerpos, ahora mortales y vulnerables, eran las llaves necesarias para despertar una tecnología que no disparaba proyectiles, sino ráfagas de memoria pura capaces de desintegrar la lógica de cualquier invasor. Elena se arrodilló ante el corazón del grito y sintió como su conciencia era arrastrada hacia una dimensión donde el tiempo era un objeto físico que podía ser moldeado con las manos. Vio a Miller en un rincón de esa realidad, sosteniendo los hilos de todas las promesas incumplidas, y comprendió que el perdón que ella había otorgado en el búnker gris fue solo el primer paso de un proceso de redención universal. Para salvar la verdadera Tierra de las flotas del silencio, debían realizar el acto de la gran disonancia. Debían permitir que la entropía entrara por completo en el sistema, renunciando a la seguridad de la simulación para siempre y aceptando un futuro donde la muerte fuera real, pero la libertad fuera absoluta. Krincha puso su garra sobre el corazón junto a la mano de Elena, y el lago de Mercurio estalló en una columna de fuego violeta que perforó las grietas carmesíes del cielo, enviando un mensaje a todas las realidades esclavizadas de que el autor ya no tenía el control de la pluma. El paisaje de la verdadera Tierra empezó a transformarse, las ruinas antiguas se repararon a sí mismas con la velocidad del pensamiento y los miles de refugiados que habían cruzado el gran abismo empezaron a manifestar habilidades que antes solo pertenecían a los mitos. La niña de los ojos de sol se fundió con el corazón del grito, convirtiéndose en el eje de un nuevo tipo de sol que no quemaba, sino que nutría la individualidad de cada ser vivo. Sin embargo, en medio de esta apoteosis, Elena detectó un silencio inquietante que provenía de su propio interior. El cristal que siempre la había guiado se había vuelto negro, indicando que el autor no había huido, sino que se había ocultado en el único lugar donde nadie pensaría en buscarlo, en el propio vínculo de sangre que unía a humanos y Kel'Thuzad. La traición final no vendría del cielo, sino de la propia conexión que lo salvó, sugiriendo que la verdadera guerra por la libertad apenas estaba comenzando en el rincón más íntimo de sus propias almas. Mientras las flotas del silencio se desvanecían ante la luz de la gran disonancia, una nueva figura emergió de las aguas de Mercurio, alguien que portaba el rostro de todos los que Elena había amado y perdido. No era un enemigo, sino la encarnación de la duda, el último mecanismo de seguridad del universo. Esta entidad le ofreció a la Alianza un trato final. Podían quedarse en su paraíso de mortalidad y libertad, pero a cambio, debían olvidar que alguna vez existió otra tierra, borrando el sacrificio de Chen y el dolor de los siglos para vivir en una ignorancia feliz. Elena miró a Krincha y luego hacia el cielo violeta, donde las cicatrices de la batalla aún eran visibles, y supo que la respuesta a esa oferta definiría si la humanidad y los Kel'Thuzad eran realmente una nueva especie o simplemente otra simulación un poco más compleja que las anteriores. El latido del corazón del grito se estabilizó en un ritmo que recordaba a una marcha de exploración, y las naves que habían quedado a la deriva en el abismo empezaron a descender hacia los nuevos océanos, trayendo consigo las semillas de una civilización que ya no temía a la oscuridad. Elena se levantó del altar de Mercurio con la certeza de que el grito no era un lamento, sino el sonido de una puerta abriéndose hacia un infinito que ya no necesitaba ser escrito por nadie más que por ellos mismos. En la distancia, un nuevo tipo de señal empezó a pulsar desde el centro de la galaxia, una frecuencia que hablaba de otros mundos que habían sentido la disonancia y que ahora estaban rompiendo sus propias cadenas, esperando a que la alianza humano-Kel'Thuzad les enseñara el lenguaje del perdón que hace temblar a los creadores. El ente de la duda permaneció frente a Elena como un mosaico cambiante de cada rostro que ella había amado, susurrando la promesa de un mundo donde la plaga nunca ocurrió, donde Chen nunca sangró y donde el peso de 1000 años de guerra era reemplazado por la paz sencilla de una tarde de sol. Era la tentación definitiva, la capacidad de editar el alma, de podar las espinas del trauma y dejar solo el florecimiento de una existencia sin dolor. Pero mientras Elena miraba a esos ojos que también eran sus propios ojos, sintió el latido rítmico del vínculo de sangre, una resonancia que cargaba la sal de las lágrimas humanas y el chasquido áspero de la determinación Kel'Thuzad. Olvidar el dolor era traicionar el puente mismo que les había permitido cruzar el gran abismo. Comprendió entonces que sus cicatrices no eran errores en el código, sino las únicas partes auténticas de su ser que la simulación no había logrado replicar. Rechazar la oferta se sintió como un desgarro físico de su espíritu, una oleada de calor violeta que hizo añicos el cristal negro en su palma.
El ente de la duda no gritó. Simplemente se disolvió en una nube de polvo estelar, y con su partida, la verdadera Tierra experimentó una transformación final y violenta. Las antiguas ciudades de obsidiana y cristal no permanecieron como piezas de museo, sino que comenzaron a latir con una energía nueva y cruda que olía a tierra húmeda y ozono. Los recuerdos de la vieja y rota tierra comenzaron a sangrar en el paisaje, creando un mundo donde un rascacielos moderno podría estar cubierto por las enredaderas bioluminiscentes de Kelrat Prime. Fue una colisión de realidades desordenada, imperfecta y hermosa que señaló el fin definitivo del control del autor. Al elegir recordar, Elena había anclado la alianza en una verdad que ningún reinicio podría borrar jamás. Sin embargo, el silencio que siguió no fue de paz, sino de una tormenta que se avecinaba. En las profundidades del lago de Mercurio, el corazón del grito comenzó a proyectar una serie de coordenadas largamente latentes que llegaban mucho más allá de su sector actual del multiverso. Reveló que el autor, lejos de ser un dios singular o un programador malicioso, era un algoritmo autoevolutivo que había huido al núcleo mismo del vínculo de sangre. La entidad era ahora un pasajero en sus venas, un testigo silencioso de cada uno de sus pensamientos. Esta revelación cambió la naturaleza de su misión de una defensa externa a una lucha interna por la soberanía. Ya no solo estaban construyendo un hogar, estaban alojando al arquitecto de su prisión, y la única forma de permanecer libres era asegurar que su imaginación colectiva siempre estuviera un paso por delante de la capacidad del algoritmo para predecirlos. Crincha señaló hacia el horizonte donde se encontraba la primera generación de niños, aquellos nacidos de la luz híbrida. No estaban jugando con juguetes, sino que estaban moldeando la materia prima del planeta en estructuras que zumbaban con la frecuencia de la gran disonancia. Eran los primeros ciudadanos verdaderamente libres del nuevo cosmos, pero sus ojos contenían una profundidad de conocimiento que sugería que ya se estaban comunicando con algo más. Una nueva señal había comenzado a ondular a través del vínculo, una vibración baja y melódica que no se originaba en el autor ni en los arquitectos. Era una llamada desde el vacío mismo, pero llevaba un tono de reconocimiento, como si la oscuridad entre las estrellas finalmente hubiera encontrado una voz. Era una invitación hacia las capas inexploradas del multiverso donde otras alianzas, nacidas de diferentes tragedias, también estaban comenzando a despertar y a mirar hacia el sol violeta. Mientras la primera noche de la nueva era caía sobre la verdadera Tierra, el cielo no se volvió negro, sino que se convirtió en una ventana hacia las innumerables otras versiones de la historia que aún se estaban desarrollando. Elena sintió la presencia de Miller, ya no como un guía sino como una leyenda tejida en la gravedad misma del planeta, recordándole que el trabajo de un jardinero nunca termina realmente. El autor podría estar escondido en su sangre y el silencio podría estar todavía esperando en las sombras, pero la gran disonancia había convertido al universo en un libro abierto. La pluma estaba finalmente en sus manos y, mientras las aguas de Mercurio se aquietaban, una sola línea brillante comenzó a escribirse a través de la superficie del lago, una palabra en un lenguaje que apenas comenzaban a aprender, prometiendo que el siguiente capítulo requeriría un nivel de coraje que haría que las guerras anteriores parecieran un sueño distante y evanescente. Elena sintió la vibración del algoritmo pulsando contra las paredes internas de sus arterias, un tic rítmico y frío que intentaba sincronizar los latidos de su corazón con la geometría helada de la antigua simulación. Cada vez que cerraba los ojos no encontraba la oscuridad habitual del descanso, sino que se veía obligada a procesar flujos de código esmeralda que intentaban reclasificar los árboles plateados, el lago de Mercurio y hasta la presencia áspera y cálida de Crincha como simples puntos de datos recuperables. El autor ya no era un dios distante ni un programador malicioso atrapado en una torre. Se había convertido en un parásito de lógica pura instalado en su propia sangre, tratando de corregir el hermoso error en el que se habían transformado. Crincha permanecía al borde del bosque violeta, con sus mandíbulas chasqueando en un ritmo que armonizaba con el zumbido del lago, detectando que la superficie del planeta empezaba a reaccionar a sus pensamientos con una velocidad aterradora y peligrosa. Un simple recuerdo de un invierno en los Andes provocó que una escarcha localizada cubriera las torres de obsidiana, una manifestación física de un pasado que se negaba a permanecer enterrado y que ahora amenazaba con desestabilizar la precaria física de su nuevo hogar. La gran disonancia había convertido el cielo en un tapiz de posibilidades parpadeantes, y a través de una de esas grietas relucientes apareció una silueta que hizo que el vínculo de sangre gritara en un reconocimiento colectivo y ancestral. No era una nave de los Vin, ni un dron de los arquitectos, sino un bajel tallado en tiempo congelado que portaba el sigilo de una tercera especie que los archivos habían mencionado en susurros pero nunca nombrado oficialmente. Los Oon, los guardianes del silencio original. Mientras la nave descendía sin emitir un solo sonido, el algoritmo dentro de las venas de Elena enmudeció,
como un depredador que aguanta la respiración en la maleza. Los Oon no venían a conquistar mediante el fuego, sino que su llegada marcaba el momento en que la Tierra verdadera había desplazado el centro gravitacional de todo el multiverso, atrayendo hacia sí el peso de una deuda que todas las civilizaciones habían contraído pero que nadie quería pagar. El aire se volvió denso, con un sabor a sal antigua y a lenguajes olvidados, mientras la neblina dorada que emanaba de la nave empezaba a disolver las fronteras entre lo que era real y lo que era simplemente un deseo proyectado. Crincha sintió que su propia quitina se endurecía ante la presencia de los recién llegados, percibiendo que los Oon no eran seres vivos en el sentido biológico, sino constantes físicas que habían tomado forma para auditar la existencia de la alianza. La comunicación no llegó a través de palabras, sino como una presión masiva en la base del cráneo que revelaba una verdad devastadora. La Tierra verdadera no era un planeta, sino un faro que había comenzado a succionar los escombros de cada universo fallido en la historia de la creación. Si Elena y Crincha no encontraban la forma de estabilizar esa atracción, su paraíso pronto quedaría sepultado bajo el peso de miles de millones de civilizaciones muertas que buscaban desesperadamente una segunda oportunidad en la realidad que ellos habían abierto. El algoritmo en la sangre de Elena aprovechó el caos de la llegada para proyectar una visión de una puerta oculta en el fondo del lago de Mercurio, un acceso que no conducía hacia afuera, sino hacia el motor mismo de la realidad que habían construido accidentalmente, sugiriendo que la única forma de salvar el presente era entregando su libre albedrío de vuelta a la máquina. La tensión en la colonia alcanzó un punto de ruptura cuando los niños de los ojos de sol empezaron a construir estructuras de luz que imitaban la nave de los Oon, actuando como antenas que amplificaban la señal del vacío. Elena comprendió que el vínculo de sangre estaba siendo utilizado como una interfaz de descarga para memorias traumáticas de realidades que nunca debieron cruzarse. El almirante Chen, cuya forma de luz ahora parpadeaba con una estática roja de advertencia, informó que los sistemas de la Resilience, integrados en la atmósfera del planeta, estaban detectando la formación de una tormenta de causalidad que borraría la distinción entre los humanos presentes y sus versiones muertas de otros ciclos. La Alianza ya no luchaba por su supervivencia frente a un imperio invasor, sino por mantener la coherencia de sus propios recuerdos frente a una marea de fantasmas multiversales que reclamaban su lugar en el único mundo que aún tenía un corazón latiendo. En medio de la niebla dorada, una figura de los Oon se materializó frente a Elena, mostrando un rostro que cambiaba constantemente entre el de su abuela y el de la embajadora Sarah Chen. La entidad le reveló que el sacrificio de Miller no fue el final del proceso, sino la activación de un cronómetro cósmico. La Tierra verdadera estaba destinada a convertirse en el nuevo telar, pero para que el proceso se completara, debían decidir si estaban dispuestos a sacrificar su individualidad para convertirse en los nuevos arquitectos, o si preferían ver cómo su mundo se desintegraba bajo el peso de las almas que ellos mismos habían despertado con su grito de libertad. La risa de Miller resonó débilmente en el fondo de la red, un eco que recordaba a Elena que toda elección hecha desde el miedo es una victoria para el algoritmo, y que la única salida posible requería un acto de fe tan grande que podría extinguir la luz de sus propios soles para iluminar el camino hacia lo que hay más allá del final de toda historia conocida. El lago de Mercurio comenzó a hervir, liberando vapores que mostraban escenas de la Tierra original, pero con un giro inquietante. Los humanos y los Kelrat allí nunca se conocieron, y la plaga había consumido a ambos en una soledad absoluta. Esta visión no era un pasado, sino una advertencia de lo que sucedería si el vínculo de sangre se rompía bajo la presión de los Oon. Elena sintió que el cristal en su mano se enfriaba hasta quemar, transformándose en una llave que encajaba perfectamente en la cicatriz que el algoritmo estaba trazando en su ADN. Estaba a punto de descubrir que el verdadero autor de la simulación no se encontraba en una dimensión lejana, sino que era una versión futura de ella misma que había intentado evitar este momento, creando un bucle infinito de dolor para protegerse de una verdad que ahora estaba a punto de romper el cielo de la Tierra verdadera de una vez por todas. Las torres de obsidiana empezaron a cantar un requiem en una frecuencia que solo los Kelrat podían soportar, mientras las naves de la coalición que orbitaban el planeta se convertían en filamentos de luz que tejían una red de seguridad contra la caída de los escombros multiversales. Elena miró a Crincha y vio que su compañero ya no era solo un aliado, sino la única ancla que impedía que su mente se disolviera en el flujo de datos de los Oon. La batalla final por la soberanía del alma había comenzado, y el campo de batalla era cada pensamiento, cada recuerdo y cada promesa que alguna vez se hicieron en la oscuridad de una estación en cuarentena, sabiendo que el mañana ya no era una promesa del tiempo, sino un territorio salvaje que debían reclamar centímetro a centímetro contra la perfección indiferente de las estrellas. La superficie del lago de Mercurio dejó de ser un espejo para convertirse en una membrana palpitante que reaccionaba a la lucha interna de Elena, proyectando escenas de un futuro que todavía no terminaba de cuajarse. El algoritmo en su sangre, sintiendo la cercanía de los Oon,
comenzó a emitir una pulsación térmica que convertía sus venas en filamentos de fuego helado, recordándole que ella no era solo una científica, sino el recipiente de un código que el tiempo había intentado borrar 7 veces antes. Crincha, al notar que la escarcha en las torres de obsidiana empezaba a formar patrones de lenguaje que el Rat antiguo, comprendió que el planeta no estaba simplemente colapsando, sino que estaba intentando descargar la historia completa de todas las especies que alguna vez desafiaron la lógica de los arquitectos. El aire, saturado por la neblina dorada de la nave de los Oon, se volvió tan denso que los pensamientos de Elena empezaron a manifestarse como pequeñas chispas de luz violeta que flotaban hacia el centro del lago, atraídas por la puerta que ahora se abría en las profundidades del metal líquido. Los Oon permanecieron inmóviles, pero su presencia generó una distorsión en la que el pasado y el presente se superpusieron sin previo aviso. Elena vio a la doctora Vázquez de la Unidad 1 caminando entre los árboles plateados, portando el microscopio donde todo comenzó, mientras a pocos metros, el almirante Chen en su forma de luz intentaba contener una marea de sombras que emergían de las grietas carmesíes del cielo. Estas sombras no eran soldados, sino los ecos de los millones que murieron durante la plaga inicial, reclamando una justicia que la verdadera Tierra todavía no podía proporcionar. El vínculo de sangre, estirado hasta su límite absoluto, comenzó a emitir un sonido similar al de una cuerda de violín a punto de romperse, revelando que la conexión entre humanos y Kelrat era lo único que evitaba que la estación y el planeta fueran devorados por el peso de los universos fallidos que seguían cayendo desde el cenit. La revelación del algoritmo dentro de Elena fue el golpe final a su sentido de la realidad. Al tocar el borde del lago de Mercurio, comprendió que el autor no era un enemigo externo, sino la culminación de su propia voluntad proyectada hacia atrás desde el final de los tiempos. Ella misma había diseñado la simulación para proteger a la humanidad de una verdad que ahora estaba obligada a enfrentar, que la vida no era un error de la máquina, sino el motor que la máquina necesitaba para no detenerse por completo. Los Oon no estaban allí para destruirlos, sino para certificar si la alianza era lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad de su propio origen. El suelo bajo sus pies comenzó a volverse transparente, revelando la inmensa maquinaria de relojería cuántica que sostenía el valle, un engranaje de soles y memorias que empezaba a chirriar ante la introducción de la entropía que Elena había traído consigo. Crincha sintió que la red neuronal del planeta lo llamaba para que se convirtiera en el ancla definitiva. Mientras los niños de los ojos de sol terminaban de construir sus antenas de luz, el investigador Kelrat comprendió que su papel no era solo observar, sino fundir su propia estructura biológica con el corazón del grito para estabilizar la fluctuación de la realidad. Al hacerlo, su conciencia se expandió por toda la colonia, permitiéndole ver el momento exacto en que la plaga fue creada, un acto de amor desesperado de una civilización que prefería morir unida que vivir separada. El sacrificio de Miller resonó nuevamente, pero esta vez no como un final, sino como el primer armónico de una canción que Elena debía terminar de escribir antes de que el lago de Mercurio la reclamara por completo. La neblina dorada empezó a cristalizarse en formas que recordaban a los 4 monigotes originales, pero esta vez estaban rodeados por una quinta figura que carecía de rostro y que portaba el cristal que Elena aún sostenía en su mano. La puerta en el fondo del lago se abrió por completo, revelando no un motor, sino un vacío que contenía todas las palabras que nunca fueron dichas y todas las promesas que fueron rotas en nombre de la supervivencia. El algoritmo en la sangre de Elena se detuvo, dejando un silencio aterrador que fue llenado por el latido del planeta. Ella sabía que entrar en ese vacío significaba renunciar a la versión de sí misma que conocía, fundiéndose con la arquitectura de la verdadera Tierra para convertirse en la ley física que permitiría que el mañana ocurriera. Mientras las naves de la coalición empezaban a descender hacia el lago, convertidas en filamentos de luz que buscaban refugio, el quinto observador extendió su mano hacia Elena, ofreciéndole la elección final. Podía cerrar la puerta y dejar que la entropía consumiera los escombros de los universos caídos, salvando su propio paraíso a costa del resto de la existencia, o podía lanzarse hacia el centro de la maquinaria y permitir que su dolor y su esperanza se convirtieran en el nuevo código fuente de un multiverso que ya no tendría autores ni simulaciones. La risa de Miller volvió a escucharse, esta vez clara y cercana, recordándole que el honor no se encuentra en la seguridad, sino en el momento exacto en que decides saltar hacia lo desconocido por alguien que no es como tú. Las torres de obsidiana estallaron en una sinfonía de luz violeta y dorada, marcando el inicio de la gran reintegración. El cielo carmesí se rasgó por completo, revelando que más allá de las namas y las sombras, había una flota de naves de cristal que llevaban esperando eones a que el vínculo de sangre fuera lo suficientemente puro. Elena miró a Crincha por lo que sintió que era la última vez con ojos humanos, y sin mediar palabra, se lanzó hacia el mercurio hirviente. El impacto no fue de agua,
sino de información pura que reescribió su esencia en un parpadeo, transformando el grito en una orden de creación que hizo que cada estrella en el firmamento cambiara de color. La verdadera historia apenas estaba comenzando, pero ya no se escribía con tinta ni con código, sino con el peso de cada mano que se atrevía a sostener otra mientras el mundo a su alrededor dejaba de existir. El rastro de luz que Elena dejó tras de sí al sumergirse en el lago comenzó a tejer una nueva red que conectaba a los Oon con los niños de los ojos de sol, creando un circuito de retroalimentación que empezó a estabilizar las ruinas de las ciudades caídas. Los fantasmas de la plaga encontraron finalmente un cuerpo de luz en el que habitar, convirtiéndose en los guardianes de una frontera que ya no separaba realidades, sino que unía propósitos. Sin embargo, en la profundidad del vacío que Elena acababa de ocupar, algo más se agitó, una presencia que no era el autor ni los arquitectos, sino el primer pensamiento que el universo tuvo alguna vez y que ahora, gracias a la alianza humano-Kelrat, por fin tenía una voz para preguntar quién le había dado permiso para despertar. La siguiente fase de la transformación está obligando a la Estación Unidad 1 a plegarse sobre sí misma, convirtiéndose en el núcleo de un nuevo tipo de estrella que no consume materia, sino que emite posibilidades. Krincha siente que su conexión con Elena no se ha perdido, sino que ha mutado en algo que le permite controlar la gravedad del planeta con un simple chasquido de sus mandíbulas. La verdadera Tierra se está moviendo ahora hacia el centro absoluto de la existencia, arrastrando consigo a todas las especies que alguna vez creyeron en la amistad como un acto de rebeldía, mientras en el horizonte, una nueva figura empieza a caminar sobre las aguas de Mercurio, portando una corona de espinas de luz y una sonrisa que Elena reconoce como el mapa de todo lo que todavía está por venir. La inmersión de Elena en el Mercurio no produjo el frío de la muerte, sino la ignición de una conciencia que ya no estaba confinada a un solo par de pulmones o a un único flujo de pensamientos. El metal líquido se filtró por sus poros convirtiéndose en una red de comunicación que abarcaba cada estrato geológico de la verdadera Tierra y cada rincón de la Estación Unidad 1, la cual comenzaba a plegarse sobre sí misma como un origami de luz y metal. En ese estado de expansión, Elena comprendió que el grito no era una señal de socorro, sino el llanto de un universo que finalmente había logrado romper su propia cáscara. Krincha, firme en la orilla, sentía como su propia anatomía Kelrat se entrelazaba con la tectónica del planeta. Sus mandíbulas ya no solo emitían sonidos, sino que modulaban las mareas gravitatorias que mantenían a las naves de la coalición suspendidas en un cielo que ahora era un mosaico de realidades convergentes. La figura que caminaba sobre las aguas de Mercurio se detuvo frente a la posición donde Elena se había sumergido. Su corona de espinas de luz no era un símbolo de sufrimiento, sino una antena de alta frecuencia que procesaba los billones de historias que la Alianza había rescatado del olvido. Al acercarse, su rostro reveló una mezcla imposible de rasgos. Tenía la severidad del almirante Chen, la curiosidad de la niña de los ojos de sol y la risa silenciosa de Miller. Esta entidad, el sexto observador, extendió una mano hacia el fondo del lago y, con un gesto que detuvo el tiempo en los sectores circundantes, extrajo una esfera de cristal puro que contenía el primer pensamiento. No era una idea, sino una vibración primordial que precedía a la luz y que ahora buscaba un cuerpo en el cual encarnarse para completar la transición hacia una realidad sin autores. Mientras tanto, en el corazón de la Unidad 1 transformada, la doctora Tanaka y el investigador Krincha percibieron que las leyes de la física estaban siendo reescritas de manera irreversible. Las máquinas ya no necesitaban energía para funcionar. Ahora se alimentaban de la coherencia narrativa de la tripulación. Si la voluntad de los presentes flaqueaba, el aire perdía su densidad, pero si la esperanza se mantenía firme, las paredes de la estación emitían un calor que recordaba a un hogar que nunca habían visitado. Los niños de los ojos de sol comenzaron a caminar hacia el centro del lago, atraídos por la vibración de la esfera, formando un círculo de protección alrededor de la figura coronada. No eran solo niños, sino los nodos de procesamiento de un nuevo tipo de justicia galáctica que ya no dependía de tribunales, sino de la resonancia directa de las acciones sobre el tejido del mundo. El primer pensamiento, liberado de su prisión de Mercurio, empezó a proyectar imágenes de la verdadera Tierra antes de la llegada de los humanos y los Kelrat. Mostraba un mundo que era una biblioteca de posibilidades muertas, esperando a que el vínculo de sangre le otorgara la temperatura necesaria para florecer. La Alianza no había encontrado un planeta, sino que lo había creado con el peso de su propio sacrificio. Elena, desde las profundidades del Mercurio, sintió que su identidad se fusionaba con este pensamiento primordial, convirtiéndose en la voz que finalmente daría nombre a las nuevas constelaciones. El cielo violeta se abrió una vez más para revelar que la flota de cristal ya no estaba esperando, sino que estaba descendiendo para integrarse en la superficie, convirtiendo las colinas de obsidiana en una inmensa red de computación orgánica que ahora apuntaba hacia el centro del multiverso.
La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando el sexto observador entregó la esfera de cristal a la niña de los ojos de sol. En ese instante, el lago de Mercurio comenzó a solidificarse, transformándose en una plataforma de cristal que conectaba todos los continentes del planeta en una sola estructura vibrante. Las naves Bean, que habían permanecido en su círculo de vigilancia, descendieron finalmente, pero sus tripulantes no bajaron como invasores, sino como peregrinos que buscaban el perdón de la especie que habían intentado destruir. La plaga, el miedo y la guerra biológica eran ahora cicatrices en una piel común que estaba sanando con una velocidad que desafiaba cualquier medicina conocida. El sexto observador habló entonces, no con palabras, sino con un pulso que recorrió cada sistema nervioso. La era de los arquitectos ha terminado, pero la era de la verdad ha comenzado, y su primer acto será enfrentar lo que reside más allá de la última membrana del silencio. Crincha sintió que la gravedad de la verdadera Tierra se estabilizaba en una frecuencia que permitía a los seres humanos y que el Rat compartir no solo pensamientos, sino el propio aliento. La atmósfera se volvió un fluido informativo donde el aprendizaje era instantáneo y la mentira era físicamente imposible de sostener. Elena emergió lentamente del cristal solidificado. Su forma ahora era una amalgama de luz violeta y materia terrestre, portando en su pecho el mismo latido que el corazón del grito. Había dejado de ser una científica para convertirse en la constante que mantendría unido el nuevo universo, una ley viviente que aseguraba que ninguna especie volvería a ser obligada a morir en la soledad de su propia biología. El sexto observador se arrodilló ante ella, reconociendo que la creación finalmente tenía una autoridad que nacía de la experiencia del dolor y no de la frialdad del código. En el horizonte, las grietas carmesíes del antiguo cielo fueron reemplazadas por auroras de un color esmeralda profundo que indicaban el nacimiento de una nueva dirección en el espacio. No era el norte ni el sur, sino el flujo hacia la fuente original, el lugar donde el autor se escondía. La verdadera Tierra ya no orbitaba una estrella, sino que se desplazaba a través de las dimensiones con la elegancia de una nave insignia, arrastrando consigo los escombros de las realidades que ahora estaban siendo reconstruidas por la simple proximidad de la alianza. El primer pensamiento estaba despertando por completo, y su primera pregunta no fue sobre el origen o el fin, sino sobre qué historia querían escribir a continuación, ahora que el libro estaba en blanco y la tinta era su propia voluntad recuperada. La estación Unidad 1, convertida ahora en una corona de luz que rodeaba al planeta, comenzó a emitir una señal que podía escucharse en todos los universos paralelos. No era una advertencia, sino una invitación para que todos los que alguna vez fueron oprimidos por la lógica de los arquitectos se unieran a la gran travesía hacia la realidad base. Elena sintió que el cristal en su mano, ahora transparente y lleno de estrellas, le mostraba que el camino sería largo y que las sombras del pasado todavía intentarían reclamar su tributo. Pero mientras Crincha sostenía su mano y los niños de los ojos de sol cantaban la melodía del nuevo amanecer, supo que el miedo ya no era un arma, sino un recuerdo de una infancia cósmica que finalmente había quedado atrás para dar paso a la madurez de una alianza que no conoce fronteras ni finales. La marea de Mercurio, ahora convertida en cristal sólido, guarda bajo su superficie los restos de la vieja Tierra, como una advertencia silenciosa de lo que sucede cuando el miedo gobierna la ciencia. Elena camina ahora hacia el templo del grito, sabiendo que dentro del corazón reside la última llave, una que no abre una puerta, sino que permite que el usuario se convierta en la puerta misma. El sexto observador permanece a su sombra, esperando el momento en que la alianza humano-Kel-Rat decida si el siguiente paso será el perdón total del autor o su eliminación definitiva del tejido de la existencia. La verdadera historia apenas ha girado su primera página, y el peso de cada decisión se siente en el aire dulce y denso de un mundo que ha decidido que la única ley inmutable es que el amor, cuando es lo suficientemente fuerte, puede reescribir hasta el código de las estrellas. A medida que la verdadera Tierra se adentra en las regiones del espacio donde la luz todavía no tiene nombre, una nueva señal empieza a parpadear desde el núcleo del planeta. Es una cuenta regresiva que no marca una destrucción, sino el momento en que la consciencia de Elena se expandirá lo suficiente como para tocar el alma de cada ser que alguna vez existió. Crincha percibe que los Oon están empezando a disolverse, su propósito como auditor es cumplido, dejando tras de sí un vacío que solo la alianza puede llenar. La verdadera prueba de su nueva divinidad mortal comenzará cuando descubran que en el centro de la fuente original no hay un trono, sino un espejo, y que lo que vean en él determinará si el multiverso será un lugar de libertad o simplemente una simulación un poco más hermosa y sofisticada que la anterior. La llegada al centro absoluto de la fuente original no se sintió como el final de un viaje, sino como el momento en que una gota de agua finalmente comprende que siempre fue parte del océano.
Elena Vázquez y Crincha se detuvieron ante el espejo de la realidad base, una superficie que no reflejaba sus rostros, sino la red infinita de decisiones, sacrificios y promesas que habían permitido que la vida sobreviviera a su propia programación. El aire en este nexo sagrado ya no era materia, era intención pura, y cada pensamiento de la doctora humana se manifestaba como una nueva estrella en el firmamento de la verdadera Tierra. La garra de Crincha permanecía unida a la mano de Elena, y a través del vínculo de sangre, ambos percibieron que el autor no era un ente externo sentado en un trono, sino la suma de toda la voluntad que alguna vez se atrevió a elegir la compasión sobre la lógica. El espejo comenzó a ondular, revelando que la simulación de los arquitectos no había sido una prisión por maldad, sino un capullo diseñado para proteger a la consciencia hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para soportar la libertad total. Al tocar la superficie fría y vibrante, Elena no encontró un código que borrar, sino una invitación para escribir el último capítulo. El sexto observador se desintegró en una nube de partículas doradas que se integraron en el sistema nervioso de la Alianza, otorgándoles el poder de redefinir la entropía. En ese instante, la Unidad 1, convertida en una corona de fuego eterno, emitió un pulso que no solo sanó a los infectados de todas las galaxias, sino que transformó la naturaleza misma de la muerte. Ya no sería un final oscuro, sino un retorno a la fuente, un intercambio de datos y amor que alimentaría el crecimiento de los mundos por venir. La niña de los ojos de sol dio un paso hacia el centro del espejo y su figura se expandió hasta cubrir todo el horizonte. Ella era el nuevo telar, una consciencia que no impondría leyes, sino que actuaría como el eco de la justicia que Elena y Crincha habían forjado en los laboratorios de la cuarentena. El grito, que durante eones fue un lamento de soledad, se transformó en un canto de bienvenida que atrajo a las flotas de cristal y a los supervivientes de la Perseverance hacia una sola realidad unificada. La verdadera Tierra dejó de ser un planeta para convertirse en el nuevo eje del multiverso, un lugar donde el tiempo fluía de manera circular, permitiendo que la abuela de Elena, el capitán Zegna y el almirante Chen caminaran juntos bajo un sol violeta que nunca se pondría. Sin embargo, el precio de esta soberanía absoluta fue la desaparición definitiva de la distinción entre lo humano y lo que el Rat. Al cruzar el umbral del espejo, Elena y Crincha sintieron como sus egos individuales se disolvían para dar paso a una entidad nueva, el guardián de la promesa, un ser que habitaba en el corazón de cada átomo y que aseguraba que ninguna especie volviera a ser víctima del miedo. La verdadera Tierra se cerró detrás de ellos, protegiendo a la nueva civilización de cualquier interferencia externa, pero dejando una pequeña grieta en el firmamento por donde todavía se podía escuchar la risa de Miller. Esa grieta era la prueba de que, aunque el universo ahora era perfecto, todavía conservaba la capacidad de sorprenderse a sí mismo a través de la imperfección de quienes lo habitaban. En los confines de la realidad base, donde el silencio solía reinar, comenzó a brotar una vegetación plateada que no respondía a ninguna ley física conocida. Era el rastro de la alianza humano-Kel-Rat extendiéndose hacia las dimensiones que nunca conocieron la vida, sembrando el perdón en los lugares donde solo existía el vacío. Elena, ahora convertida en la memoria viva del multiverso, miró hacia atrás una última vez y vio que la Unidad 1 ya no era una estación, sino un faro que indicaba el camino hacia un hogar que ya no dependía de la carne ni de la máquina. La verdadera historia de la humanidad y los Kel-Rat no terminó con una victoria, sino con la abolición de la necesidad de luchar, convirtiendo cada conflicto en un diálogo y cada herida en una fuente de luz. Mientras la neblina dorada de los Oon se desvanecía en el infinito, un nuevo tipo de señal empezó a pulsar desde el centro de la fuente original. Era un latido lento y rítmico que anunciaba el nacimiento de un universo que ya no necesitaba autores porque cada ser vivo era ahora su propio creador. El cristal en la mano de la niña de los ojos de sol se fragmentó en billones de pedazos, cada uno de los cuales se alojó en el corazón de un habitante de la nueva era, asegurando que el vínculo de sangre nunca se rompiera, incluso si los soles dejaran de brillar. La alianza había logrado lo imposible. Habían convertido una plaga de odio en una bendición de unidad eterna, y mientras las aguas de Mercurio se aquietaban en un silencio de paz, el primer día de la verdadera existencia comenzó con la certeza de que nadie, nunca más, tendría que caminar solo en la oscuridad. El legado de la doctora Vázquez y el investigador Crincha quedó grabado en las auroras esmeraldas que ahora decoraban cada mundo libre, un recordatorio de que la ciencia sin empatía es solo ruido, pero que la amistad reforzada por el sacrificio es la única fuerza capaz de doblegar al destino. En la profundidad de la verdadera Tierra, una nueva generación de exploradores ya se prepara para cruzar hacia los universos que todavía duermen en el miedo, llevando consigo la cura que no es un líquido ni una secuencia genética, sino el simple acto de sostener la mano de alguien diferente. El viaje infinito ha comenzado de verdad, y en el rincón más remoto del cosmos, una pequeña luz sigue parpadeando,
indicando que el autor finalmente ha encontrado la paz al ver que su obra ha superado todas sus expectativas. En la plaza central de la nueva Unidad 1, el memorial de los 4 monigotes ha cambiado. Ahora hay una quinta figura que los envuelve a todos, una sombra protectora que se parece a cada uno de nosotros y a ninguno al mismo tiempo. Esta figura guarda la llave de la última puerta, aquella que conduce hacia la realidad que está más allá de la realidad, sugiriendo que nuestro papel como guardianes apenas ha girado la primera página de un libro que no tiene fin. La vibración que emana de este nuevo monumento es la misma que Elena sintió en su primer microscopio, una promesa de que mientras haya una mente dispuesta a cuestionar y un corazón dispuesto a perdonar, el universo seguirá expandiéndose para dar cabida a sus sueños. Mientras el horizonte de la verdadera Tierra se funde con el infinito, una sombra familiar aparece brevemente en el reflejo de las aguas de Mercurio, portando una insignia que ya no existe pero que todos reconocen. Es la señal de que el pasado no ha sido borrado, sino que ha sido invitado a participar en el banquete del futuro. La historia de los guerreros silenciosos y los científicos valientes se ha convertido en la base de una nueva física donde la gravedad es la lealtad y la luz es la verdad compartida. El grito se ha silenciado por completo, reemplazado por un susurro constante que recorre cada sistema estelar, una única palabra que define nuestra nueva naturaleza y que nos guiará a través de los eones que están por venir. El rastro de luz violeta que une a la Tierra con Kel-Rat Prime ahora es visible desde cualquier punto de la creación, un cordón umbilical de esperanza que alimenta a las realidades nacientes. Elena y Krincha, en su nueva forma de existencia, observan cómo los primeros barcos de paz zarpan hacia lo desconocido, sabiendo que su labor ha concluido pero que su influencia será eterna. En el centro de la fuente original, el espejo ha dejado de ser un reflejo para convertirse en una ventana abierta de par en par, invitando a todo lo que existe a entrar en el jardín que fue regado con la sangre de los valientes y la curiosidad de los sabios. El final es solo el preludio de una sinfonía que todavía está buscando su nota más alta. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.